Hola, ¿cómo están? Durante las últimas horas me han criticado de una manera reiterada por un estado y un tuit que compartí esta mañana llamando al gobierno de la República a que la conferencia de prensa de hoy no se convirtiera en propaganda política sino en información. Y hice el video justamente porque quisiera ampliar mi posición. Primero, evidentemente, ayer era un hecho noticioso la apertura del CENARE, convertido en un centro que trata a los pacientes con COVID-19. Sin embargo, creo que hubo un exceso en el tiempo en que tardó eh, la emisión de esa conferencia de prensa a través de todos los medios del gobierno, pero no solo los medios del gobierno, sino a los medios privados que hacemos eco de la información oficial respecto a este tema. ¿Y por qué lo señalo? Ustedes pudieron haber visto ayer, justamente en esta conferencia, cómo se nos explicaba cómo funcionaba el nuevo centro de CENARE. Sin embargo, hubo en algún momento en que el presidente incluso paró y preguntó, ¿y para qué es este toma corriente? ¿Y cómo está el sistema eléctrico? Evidentemente es información valiosa el CENARE. No obstante, cuando uno lo conecta con otro hecho, que es que el gobierno de la República claramente se guarda los datos y lo ha hecho ya en 2 ocasiones consecutivas al final de las conferencias, simple y llanamente creo que es para mantener a la gente en vilo, lo decía en las últimas horas, como los avisos parroquiales en las misas que se dan antes de la bendición para que nadie pueda salir de la iglesia. Entonces hacen una conferencia muy larga con información que ellos quieren posicionar, a veces ni siquiera con información, con posición que ellos quieren posicionar, pero se guardan los datos al final. A mí me parece muchísimo más transparente dar los datos que ya los tienen al inicio de la conferencia, contarnos no solo como una pizarra de casos contagiados, sino como la actualización del COVID en Costa Rica, las nuevas medidas a tomarse y tras eso ampliar en lo que ellos consideren. Creo que eso sería un ejercicio más transparente. Por ejemplo, antier, en el caso de doña Patricia Mora, que habló muchísimos minutos respecto al tema del INAMO, si ustedes se dan cuenta en sus declaraciones, no dice una sola noticia. Es decir, pensamos cuando vimos a doña Patricia Mora ahí que iba a contar que había un aumento de casos de violencia doméstica, por ejemplo, y eso lo hacía tremendamente relevante. Pero resulta que al finalizar su exposición, que fue bastante larga, nos encontramos que más bien lo que dice es que no ha habido un aumento en los casos de violencia dichosamente. Así es que bueno, esos son dos de mis argumentos. Y el tercero de mis argumentos es que en este momento la gente necesita información. Y por eso es que prácticamente todos los medios de comunicación les retransmitimos las conferencias de prensa del gobierno de la República. Sin embargo, dejar los datos al final y mantener a la gente en vilo creo que lo hace muchísimo menos eficaz el ejercicio de informar. Si ustedes lo notan, cuando las conferencias son tan largas y sobre todo cuando están llenas, digamos, de posiciones políticas, pero no de información, la gente empieza a irse y a huir de esa conferencia y lo que queda al final es un restante de ese público que finalmente es el que se entera de los datos y de las nuevas medidas. Pero bueno, quería ampliar mi posición respecto a esto ante la enorme cantidad de críticas que he recibido durante las últimas horas. Que tengan un feliz día.